Wow, it's just like real life, man. What the? Ok, vamos a hacer el análisis y la obtención de la función de transferencia de un circuito eléctrico. Este va a ser un análisis desde cero, de todo lo que hemos visto, aplicándolo ya a otro circuito que tampoco hemos visto. Así que continuamos y este es el circuito que vamos a proponer. Como podemos ver, tenemos dos resistencias, un capacitor y un inductor en paralelo. Y vamos a aplicar ley de mallas o nodos para la obtención de sus modelos matemáticos. Como es ley de mallas, ubicamos positivo y negativo en cada uno de los elementos del circuito y su lazo 1 y lazo 2, que va a llevar la corriente 1 y la corriente 2 respectivamente. Las expresiones matemáticas que vamos a utilizar van a ser las siguientes, que vamos a definir como V1, que es nuestra fuente de alimentación, igual a E de T. R1, la tensión en la resistencia 1, igual a la corriente de la resistencia 1 de T por la resistencia 1 en ohms. Y así con la resistencia 2 de igual manera. Pero esta vez su corriente va a ser la corriente de la resistencia 2. Que podemos ver que la corriente tanto de la resistencia 1 es del lazo 1 y la corriente de la resistencia 2 es la corriente del lazo 2. Tenemos la expresión de la tensión del capacitor 1 sobre la capacitancia por la integral de la corriente que cruza por el capacitor. Y la expresión de la tensión de nuestro inductor, que es la inductancia que multiplica la derivada de la corriente de nuestro inductor. Ahora vamos a obtener las ecuaciones del circuito. Primero vamos a obtener la ecuación 1 que corresponde al lazo 1, haciendo esta igualdad con la ley de mallas. La tensión de la fuente es igual a la tensión de la resistencia 1 más la tensión del capacitor. Si sustituimos nuestras ecuaciones que planteamos, nos queda de esta manera. Recordemos que en el capacitor se restan las corrientes porque en él está cruzando tanto la corriente del lazo 1 como la corriente del lazo 2. Y como van, digamos, en sentido contrario, por eso se resta la corriente del lazo 2. Y con esto obtenemos ya la ecuación 1 y vamos a obtener la ecuación 2. 0 igual a... ¿Por qué 0? Porque no tenemos ninguna fuente de tensión que esté proporcionando esa energía o ese dinamismo a nuestro segundo lazo. Es igual a la tensión de la resistencia 2 más la tensión de nuestro inductor más la tensión de nuestro capacitor. Si sustituimos las expresiones matemáticas nos queda de esta forma. Y de igual manera vemos que el capacitor tiene corrientes restando debido a lo que habíamos explicado antes que están chocándose tanto la corriente 1 como la corriente 2. Y eso nos va a dar la corriente del capacitor. Y terminamos de obtener la expresión matemática del circuito. Así que pasemos ahora a reorganizar más nuestra información. De esta manera. Aquí ya organizando la información tenemos que una frasecita que nos va a decir que vamos a controlar la corriente que pasa por el inductor L. Esto con el fin de saber cómo vamos a obtener la función de transferencia. Nuestro inductor L es la salida, mientras que nuestra entrada es la fuente de alimentación. Así que con estas dos ecuaciones del modelo matemático de nuestro circuito, vamos a utilizarlas para sacar esa función de transferencia. Y como ya sabemos, hay que aplicar transformada de Laplace para ambas ecuaciones, para así obtener la función de transferencia gracias a un sistema de ecuaciones que vamos a hacer. Pero vamos a aplicarla primero para la ecuación 1. Reescribo la ecuación. Vemos que hay una integral que en otros casos diría que está estorbando, pero como ahorita vamos a emplear un método que es por determinantes o Kramer, como lo quieran llamar, en donde vamos a necesitar conocimientos de matrices. Vamos a dejarlo como está y vamos a aplicar directamente transformada de Laplace. Si para una derivada la transformada de Laplace es s a la n potencia dependiendo de la n derivada que sea, para la integral es al revés. Va a ser 1 sobre s a la n potencia dependiendo de las integrales que sean.
En este caso nada más es una integral, así que al aplicar transformada de Laplace nos queda 1 sobre S por la capacitancia por todo lo demás. Reescribimos aquí nuestras ecuaciones y ahora vamos a simplificar estas mismas, ¿no? Para la ecuación 1 se simplifica de esta manera. Vemos que se puede factorizar I1 de S mayúscula, así que lo factorizamos. Y para la ecuación 2 vemos que se puede factorizar I2 de S mayúscula y lo hacemos, quedándonos ambas expresiones como lo podemos ver aquí. Reorganizamos nuestros datos como ya habíamos simplificado y ahora sí, vamos a resolver el sistema de ecuaciones por determinantes o por regla de Cramer. Para hacer esto tenemos que representar nuestras ecuaciones en matrices y en determinantes. Lo voy a poner directamente en determinantes porque es más fácil y así ahorramos más espacio. Hay que recordar que necesitamos la salida sobre la entrada. En este caso la salida que nos está pidiendo es la del inductor, la corriente del inductor, y la entrada es la de la fuente. Entonces hay que obtener los determinantes tanto de la entrada como de la salida. Primero vamos a obtener el determinante de la entrada, que es este de aquí. Pero ¿cómo se obtiene? Bueno, sabemos que los determinantes se obtienen de las matrices y las matrices se obtienen también de las ecuaciones. O bueno, se pueden sacar de las ecuaciones. Entonces, como podemos ver aquí tenemos R1 más 1 sobre S por la capacitancia. ¿Esto de dónde se sacó? Bueno, de estas dos ecuaciones. Como podemos ver, nuestras variables son I1 de S e I2 de S, tanto como en la primera ecuación como en la segunda. Vemos que los coeficientes que multiplican a esa I1 de S es R1 más 1 sobre S por la capacitancia, igual que el término que tenemos acá. Es porque lo estamos acomodando como están aquí. Podemos ver que la primera columna, como es aquí, son los coeficientes que están de I1 de S. Y la segunda columna son los coeficientes de I2 de S. Como podemos ver aquí, y podemos ver acá que es menos 1 sobre S por la capacitancia, igual acá, menos 1 sobre S por la capacitancia. Para I2 de S es menos 1 sobre S por la capacitancia, como está aquí. Y para la ecuación 2 que se pone de acá es SL más R2 más 1 sobre S por C. SL más R2 más 1 sobre S por C. Simplemente traspasé los coeficientes de nuestras variables que es de I1 de S e I2 de S a esto determinante que tenemos acá. Pero para la salida es un poco distinto. El determinante de la salida es este de aquí. Nosotros nos estamos enfocando en la salida I2, que es la de nuestro inductor, como podemos ver aquí en nuestro circuito. Entonces, como la salida es I2, en los términos, o sea, en la columna donde pertenecen nuestros coeficientes a I2 de S, vamos a sustituirlos por sus igualdades. En este caso, sus igualdades son esta, E de S, y esta, 0. En este caso, E de S, ¿qué coeficiente tiene multiplicado? Un 1. Por eso se coloca aquí un 1 en lugar de las expresiones que tenemos acá arriba. Se coloca un 1. Y acá abajo se coloca un 0 porque acá tenemos una igualdad de 0. Mientras que los demás coeficientes y términos se colocan de la misma manera, como podemos observar que esta primera columna es la misma que esta, pero la segunda no es la misma porque sustituimos todos los coeficientes de I2 de S por sus igualdades. Ahora, sustituyendo en la forma de transformada de Laplace, o sea, hace I2 de S sobre E de S, en otras palabras, la salida sobre la entrada, nos quedan de esta forma. Así que solo hay que resolver esos determinantes. Pongo aquí nuestra expresión que nos quedó sin resolver y procedemos a resolverlos. Tenemos que I2 de S es igual a R1 más 1 sobre C por 0 menos 1 sobre S por C por 1. Si no saben dónde salió esa expresión, bueno, recordemos que en los determinantes
en este caso en este de aquí, el que está en el numerador, que es perteneciente a I2DS, es multiplicar en diagonal, cruzado. Recordemos que si es en diagonal para abajo es positivo y en diagonal para arriba es negativo. Entonces R1 más 1 sobre S por C se multiplica por 0, como podemos ver acá. Y en diagonal para arriba es menos 1 sobre S por C por 1. Se multiplican, pero como va hacia arriba, se tiene que multiplicar por un negativo. Porque recordemos que diagonal para abajo positivo y diagonal para arriba se multiplica todo por un negativo. Y de la misma forma sucede con nuestra expresión o nuestro determinante que tenemos en el denominador, que es R1 más 1 sobre S por C, que multiplica a S por L más R2 más 1 sobre S por C. Como está en diagonal para abajo es positivo, como podemos ver acá. Y en la siguiente expresión, como es diagonal para arriba es negativo, se coloca el signo negativo y se realiza la multiplicación de los dos términos de esa diagonal. Menos 1 sobre S por C y menos 1 sobre S por C, como vemos aquí. Y terminamos, ahora sí que sacamos ya de nuestros determinantes todas estas expresiones, pero hay que resolverlas, hay que simplificarlas. Así que vamos a seguir simplificando, teniendo esto de acá, realizando las multiplicaciones, nos queda toda esta expresión. Vemos que se pueden hacer cero unas expresiones, como podemos ver que 1 sobre S al cuadrado por C al cuadrado, con esta positiva de la misma expresión, se van. Y vamos a seguir simplificando. Recordemos que tenemos que dejar todo en términos de polinomios. En otras palabras, no puede haber ninguna 1 sobre S. Todo tiene que ser S parejo. Entonces multiplicamos por S, tanto arriba como abajo de nuestra expresión, para eliminar esas 1 sobre S que nos están estorbando. Quedándonos así y resolviendo esta multiplicación, nos queda de esta forma. Vemos que abajo se va formando un S al cuadrado, cosa que nos va llevando por buen camino porque nuestro sistema era de dos ecuaciones, o sea, que era de segundo orden. Así que vamos bien. Reescribimos lo que obtuvimos anteriormente y seguimos simplificando. Podemos ver que podemos factorizar S y nos queda S que multiplica R1 por R2 más L sobre C. Y podemos decir que ya se terminó de simplificar toda nuestra expresión de nuestra función de transferencia. El paso 4 es ponerla en una forma mónica. Recordemos que la forma mónica es que nuestro término de mayor exponente en el numerador, en este caso es el cuadrado, siempre sea multiplicado por un coeficiente 1. En este caso no tenemos ningún coeficiente 1, tenemos L por R1, cosa que está mal. Tiene que estar por un 1. Para eliminar a ese LR1, dividimos tanto arriba como abajo esa misma expresión, quedándonos de esta forma. Vemos que LR1 y LR1 dividiendo se hacen 1 y nos queda esta expresión que ya podemos decir que es la forma mónica de la función de transferencia y terminamos ya de simplificar nuestra forma mónica. Aquí tenemos ya la función de transferencia en su forma mónica, pero para analizar esta función necesitamos darle valores a todas nuestras variables de R1, R2, L y C. Para ello, nuestro circuito ya nos la proporciona. Así que sustituimos los valores de R1, R2, de la capacitancia y de la inductancia. Y sustituyendo nos queda de esta manera. Metemos a la calculadora y resolvemos para que nos quede de esta forma ya nuestra función de transferencia para iniciar su análisis en lo que viene siendo el software MATLAB para que sea más fácil visualizar todos los elementos que conforman a esta función de transferencia. Recoloco aquí la función que nos quedó al sustituir los datos e iniciamos con el número de polos en el origen, que es n mayúscula igual a 0. El número de polos fuera del origen es n minúscula igual a 2. El número de ceros es m igual a 0. El orden del sistema
es igual a 2. El orden relativo es igual a 2. La causalidad nos dice que es causal debido a que el orden relativo es mayor a 0. La ganancia K es 2/3. Y la forma ZPK, el mapa de polos y ceros, y la estabilidad los vamos a obtener con ayuda de MATLAB. Iniciamos con el código. Este es el código que metimos a MATLAB. Vemos que son los mismos datos que tenemos en nuestra función de transferencia de aquí arribita. Y nos da como resultado esto de aquí, que viene siendo lo mismo que la función que tenemos aquí arriba, pero obviamente aquí está en decimal y arriba está en fracción. El comando roots nos da esta respuesta de aquí, que son dos polos, como habíamos dicho. Es un polo que está en 1 por 10 a la 3, que multiplica a menos 1.9995, y otro polo que está en 1 por 10 a la 3, que multiplica a menos 0.0008. Y con estos polos simplemente despejamos para obtener la forma ZPK, que es esta que está aquí. Y después nos toca visualizar el mapa de polos y ceros, o ceros y polos, que observamos aquí. Vemos que en efecto tiene dos polos, como se nota, dos tachecitos o las dos X que están. Uno que está muy cerca del cero, pero que no rebasa el cero, y otro que está demasiado lejos del cero. Son nuestros dos polos, entonces podemos ver tanto por el comando roots como por el mapa de ceros y polos que estamos bien. Y por último, la estabilidad. Sabemos que es estable debido a que ninguno de nuestros polos rebasa al lado positivo de nuestra gráfica o nuestro mapa de ceros y polos. Ambos polos están del lado izquierdo, así que podemos decir que la estabilidad es estable. Y eso ha sido todo por el video. Ahora sí fue un análisis desde cero de todo lo que hemos visto. Y el siguiente tema ya vamos a cambiar un poquito. Vamos a empezar a ver un tema nuevo que se llama diagrama de bloques, que es muy importante tanto en modelado como en control. Así que si les está gustando, apoyen con el éxito y nos vemos hasta el siguiente video. Chao.